Gloria a Dios. Bueno, que el Señor le bendiga a todos y a usted que está conectado. Muchísimas gracias por permitirnos llegar a la intimidad de su casa y de su corazoncito. Desde aquí de la iglesia Centro de Misiones en San Salvador, El Salvador, le bendecimos donde quiera que usted se encuentre, a usted, su familia, que el Señor le bendiga grandemente. Queremos invitarles así rapidito a estar abriendo sus Biblias en el libro del profeta Sofonías. Sofonías capítulo número 3 y versículo que quiero leer es el versículo número 9. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Padre, gracias te damos por tu buena palabra. Ella, Señor, es el aliciente que fortalece nuestra vida. Muchas veces en el diario caminar nos debilitamos, soportamos los embates de las pruebas, de las luchas, de las dificultades y de todas, Señor, los estorbos que podemos encontrar mientras transitamos, mientras peregrinamos en este mundo. Solos no podemos. Por eso nos enseñaste a orar diciendo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No solo por el pan material, sino sobre todo por ese pan espiritual, el cual suplicamos ahora envíes para alimento, para fortaleza, para nutrición, para fe, para fortalecimiento de tu amada iglesia. Quédate con nosotros y háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento los que están presentes, y usted que está conectado, por favor también présteme su atención. Quiero titular este mensaje: el tiempo llegará. Dígalo conmigo. El tiempo llegará. Bien, fíjese, hermano, que si usted abre su Biblia ahí, y lo vamos a hacer, en el capítulo 3 de Sofonías, aparece en el verso 9, dice: en aquel tiempo. También más adelante, si usted lee el versículo número 16, que dice: en aquel tiempo. Y el versículo número 19 dice: he aquí, en aquel tiempo. Y rematamos con el verso 20. ¿Qué dice el verso 20? En aquel tiempo. Aleluya. ¿De qué tiempo estamos hablando, hermano? Estamos hablando del tiempo del cumplimiento de todas las promesas. El tiempo del cumplimiento del proyecto de Dios. Hemos compartido muchas veces que Dios tiene un proyecto en Jesucristo. Hemos dicho que el proyecto de Dios en Jesucristo tiene dos planes. Plan número 1, el plan del reino. En ese plan del reino, Dios estableció pacto con su pueblo Israel. Con Israel tiene varios pactos el Señor. El primero es el pacto con Abraham. Dios le prometió a Abraham que en él, su descendencia, en él, es decir, en su descendencia, el pueblo que habría también, no solo él, sino nacer de él, generarse a través de él, habrían de ser benditas todas las naciones. Es decir, que tiene que llegar el momento cuando el pueblo de Israel se reúna, sea reunido por el Señor, y está escrito en la palabra que de toda tribu, pueblo, lengua y nación, donde quiera que esté el pueblo de Israel, el Señor lo va a recoger, lo va a juntar,
Y cuando el Señor junte a su pueblo, instaurará el reinado de Cristo. Para los hebreos, el Mesías. Para los judíos cristianos, Yeshua HaMashiach, el Cristo. La palabra Mesías del Antiguo Testamento es igual o equivalente a la palabra griega neotestamentaria Cristo, y ambas significan el ungido. Cuando ese ungido, que es nuestro Señor Jesucristo, instaure su reino, el reino de Israel, el reino de Judá, que serán un solo reino, será la nación de Dios, y la nación de Dios habrá de ser de bendición para todo el planeta. De tal manera que la Biblia dice que de Sión saldrá la ley. Hoy en día, ¿cuánto problema da a los pueblos y a las naciones elaborar leyes? En nuestro país, el poder está segregado en tres áreas o en tres facetas distintas: el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Y unos son los que revisan el paquete de leyes, modifican e inventan nuevas leyes. Otros las ejecutan, otros la llevan a los procesos sancionatorios. Es todo un problema, hermano. Las cartas magnas es un problema, y cada vez que se va a tocar un artículo, y peor cuando se va a modificar un artículo, es pleito entre políticos, entre personalidades. Pero un día todo eso se va a acabar, porque la Biblia dice que de Sión saldrá la ley. ¿Qué significa eso? Que todas las cartas magnas, es decir, las constituciones de la República, todos los códigos secundarios como el código de trabajo, de comercio, código de familia, código de lo laboral, código mercantil, todos los códigos y las leyes secundarias, hermano, tendrán su asidero en la ley promulgada y proclamada desde Jerusalén, y desde ahí todo el mundo será bendito. Aleluya. Entonces llegará ese tiempo. Pero aparte de Dios tener el pacto con Abraham, más adelante hace un pacto en Sinaí. Y ese pacto se conoce como el pacto mosaico. Dios pacta con Israel hacerlos su nación, reconocerlos por sobre todos los demás pueblos como su nación. Y al pueblo, más adelante en el libro de Deuteronomio, se ratifica algo que se le llamó el pacto palestino. Y en ese pacto se ratifica, se reivindica, se hace énfasis, se repite una parte importante de este proyecto de Dios en Jesucristo, el plan del reino. Y se promete que el territorio para Israel será desde el río de Egipto, es decir, el río Nilo, hasta los ríos Éufrates y Tigris, que están allá por la región históricamente conocida como la Mesopotamia, ¿no? Entonces, si usted tiene chance de ver un mapa, usted baja a las regiones norte de África, donde está la desembocadura del Nilo y que pertenece ese territorio a Egipto, y luego se va ahí en ese mapa hacia la derecha hasta llegar al Éufrates, al Tigris, desembocando en el mar Caspio. Y de manera imaginaria usted traza una línea recta y otra semicircular, y usted dibuja una media luna. Así se llama ese territorio, la media luna fértil. Es decir que ahora el Estado de Israel tiene aproximadamente 20 y fracción de kilómetros cuadrados. Es un estado muy pequeñito,
parecido a nuestra nación, El Salvador, 21.000 kilómetros cuadrados. Eso tendrá 21.000 el Estado de Israel actualmente. Pero llegará el día cuando el territorio les será vasto, porque Jerusalén será solamente la capital donde va a sentar sus pies nuestro Señor Jesucristo en su trono, y desde ahí va a regir a las naciones. La Biblia dice con vara de hierro. Sin embargo, lo hará con justicia, lo hará con misericordia, y habrá en el mundo entero un ambiente de paz, un ambiente de tranquilidad, un ambiente de protección, un ambiente de equilibrio, un ambiente de bienestar. Ese día llegará. Aleluya. Hoy puede ser que vivamos en un mundo convulso. Política de un color, de otro color, política partidaria, puntos de vista, analistas de una escuela, analistas de otra escuela. Pero todo esto va a acabar. Un día todo esto va a acabar, y va a llegar el tiempo en el que el Señor cumpla sus promesas para su pueblo Israel. Va a llegar ese tiempo. Proyecto de Dios en Jesucristo, el plan ¿de qué? Del reino. Pero también, aparte del plan del reino, existe un segundo plan. En el plan del reino era un plan diseñado y dirigido especialmente a su nación, a su pueblo, a Israel. Pero en ese plan del reino quedó la gentilidad excluida. Eso usted lo puede entender desde Génesis capítulo número 9, donde Dios llamó a Noé, y de Noé Sem, Cam, Jafet. Y cuando llegamos al 12, el Señor elige a Abraham, y ahí son dejados de lado todas las naciones, todos los pueblos. Y usted lo puede entender también, Pablo lo explica en su epístola a los Romanos capítulo número 1, como en el capítulo 1 dice que por cuanto los gentiles no glorificaron a Dios, no le dieron gloria, ni honra, ni alabanza, Él los abandonó y los entregó a una mente reprobada, los entregó a la esclavitud del pecado, los entregó porque ese era el deleite del ser humano. Entonces los gentiles no teníamos nada que ver con el plan del reino, pero Dios, a Él le plujo hacer un paréntesis de misericordia y abrir el chance para que ahora los gentiles alcancemos salvación. Y Juan en su evangelio dice que el Señor a lo suyo vino, pero lo suyo ¿qué? No le recibieron. Pero a los que le recibimos, a los que hemos creído en su nombre, el Señor nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, coherederos con Cristo. Amén. Ahora, no somos ramas naturales, dice Pablo. Somos más bien ¿qué? Adoptados. Nos adoptaron, nos tomaron de el olivo silvestre, las ramas quizá inservibles, pero nos han injertado en el buen olivo. Y ahora nosotros somos iglesia, somos pueblo del Señor, somos nación santa, somos nación adquirida. Entonces llegará el día que plan del reino y plan de salvación se habrán de cumplir. Llega un momento cuando todo esto pasa. Ahí es cuando quiero que veamos estas cosas que dicen acá. Entonces leamos primero el versículo 9. Dice: en aquel tiempo, ¿qué devolveré yo a los pueblos? ¿Qué? Pureza de labios. Pureza de labios. Algunos escatólogos, exégetas, hermeneutas, estudiosos de la palabra, observan, y casi como que es una interpretación aceptada casi universalmente, y es que la lengua pura veterotestamentaria es el idioma hebreo. El hebreo es tan puro, el idioma hebreo, que fíjese que el hebreo no tiene malas palabras. Entonces cuando un judío o cuando un israelita, cuando una persona de habla hebrea
quería decir palabrotas para ofender a su prójimo, lo que hacía es cambiarse de idioma y exportar palabras soeces, palabras deshonestas, las importaba de otro idioma, porque en el hebreo no hay malas palabras. Mire qué bonito. O sea que el hebreo es un lenguaje puro. Pero aparte, el hebreo es el lenguaje que Dios habló con Moisés. ¿Dónde? En el Sinaí. El hebreo es el lenguaje que el Señor también habló ¿con quién? Con Abraham. Por eso es que le dijeron a Abraham, le pusieron o le sobrenombraron a Abraham el hebreo, porque ahí nació el idioma hebreo, en esa relación de Abraham con Dios. Y la lengua hebrea tenía su pureza, o la gloria de esa pureza, en ese prorrumpir de alabanza y de adoración. Fíjese que, bueno, yo no quiero apelar al sensacionalismo, pero hace un tiempo atrás yo tuve la oportunidad de estar con unas personas hebreas, es decir, judíos cristianos, y entonces uno de ellos me tomó de la mano y dijo, bueno, vamos a orar. Nos tomamos en círculo de la mano y comenzó a orar en hebreo. Yo no entiendo hebreo. Yo, para poder interpretar en la Sagrada Escritura, yo tengo que recurrir a comentarios al hebreo del Antiguo Testamento, a diccionarios que clarifican el significado de las palabras hebreas del Antiguo Testamento. Y así que es como más o menos uno se adapta, uno comprende. Pero ese día que escuché a ese siervo de Dios orar en hebreo, yo sentí algo increíble. Se me enchinó la piel y sentí algo especial. Y yo dije, hay algo especial con el hebreo. De ahí pues hubo otro que me dijo, mira, vení para acá, me dijo, te voy a enseñar la lista de apellidos hebreos. Y fíjese que yo soy Rivas Ramírez, y los dos apellidos Rivas Ramírez vienen de los judíos sefarditas que estuvieron en España. Así es que yo pudiera inventar que tengo ascendencia judía, sefardita, porque ahí está documentado. Ajá. Pero, aunque muchos se afanen por entablar lineamientos con genealogías hebreas, lo cierto es que en el Evangelio dice, aquí no hay judío, ni griego, ni varón, ni hembra, ni siervo, ni libre, ni esclavo, sino que aquí lo que vale es la fe en Cristo. Es decir, no está en hablar hebreo o en no hablarlos, está en creer en Cristo. Amén. Para creer en Cristo, ¿se puede creer en hebreo? Por supuesto. En griego también. Y en español también. Castellano también. Es decir, no hay ningún problema. Lo que funciona es la fe. Amén. Para creer en el Señor. Pero cuando aquí dice, les devolveré pureza de labios, como dije, los estudiosos y expertos dicen que en aquel tiempo, cuando el Cristo de la gloria reine sobre toda la tierra y tenga su trono allá en Jerusalén con su nación, el pueblo de Israel, el idioma oficial del mundo, el más bello, el más bonito, el más precioso, será el idioma hebreo. Hebreo. Así es que si hay que aprender un idioma, hay que aprender el hebreo. Me encanta el hebreo. Me gusta el hebreo. No lo entiendo. Me gusta, pero no lo entiendo. Se escriben unos caracteres que para nosotros vienen siendo como garabatos, ¿verdad? Y aparte, nosotros escribimos de derecha a izquierda. El hebreo se escribe de izquierda a derecha. Es todo raro, ¿no? Pero es precioso. Ahora, lo que aquí dice es que en aquel tiempo se nos devolverá pureza de labio. En aquel tiempo nosotros, acostumbrados a un mundo con un léxico vulgar soez,
con un léxico contaminado, con palabras obscenas, con palabras deshonestas, con palabras ociosas. Llegará el tiempo cuando este idioma sea purificado, cuando, hermano, nuestro lenguaje sea refinado, y cuando con pureza de labios vamos a poder adorar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo será ese tiempo? Cuando Él reine sobre la faz de la tierra. Amén. Entonces el mundo entero, porque mire, aquí dice, en aquel tiempo devolveré yo pureza de labios, pero ¿a quién? Dice, a los pueblos. Es decir, que la pureza de labios, la devolución del idioma hebreo no va a ser solo para Israel y para los judíos, sino que va a ser para todo el mundo. Amén. Hoy hay idiomas que son pudientes, ¿no? Se dice que el chino mandarín es uno de los más hablados sobre el planeta, y otros más populares a nivel global, el inglés, el español, el portugués, el francés, el italiano. Todos serán bonitos en su momento, ¿no? Pero el hebreo será el idioma oficial. Amén. Entonces llegará el tiempo. ¿Cuándo es eso? En el milenio. En el milenio. Para que llegue el milenio, primero el Señor viene por su iglesia. Los muertos en Cristo resucitan, y los que estemos vivos, porque yo pienso estar vivo, aleluya, cipote así, guapo, vivo, aleluya. Cuando el Señor venga, la trompeta suene, los muertos resucitan, los que estemos vivos seamos transformados, nos llevará el Señor a los aires a recibir al Señor. El Espíritu Santo nos levanta para recibir a Cristo. Eso es el harpazo en griego, es el arrebatamiento. 7 años después, la segunda venida del Señor. Mientras nosotros hemos estado con el Señor en las regiones celestiales, aquí en la tierra Israel ha estado pasando por una gran tribulación. El anticristo, la bestia, el falso profeta haciéndole la guerra, y al final de esos 7 años sube el anticristo, el dragón, la bestia, el falso profeta a guerrear en contra del pueblo de Dios. Pero ahí vendrá Cristo para derrotar a los enemigos del pueblo de Dios y para instaurar su reino. Ese es el tiempo del cumplimiento de todas las cosas. Y en ese tiempo, tóquese la boquita, sí, tóquese, diga, en ese tiempo tendré pureza de labios. Pureza de labios. En ese tiempo voy a hablar hebreo, aleluya, y voy a glorificar el nombre del Señor. Hermanos, si no es, o sea, el idioma es difícil, pero no es imposible. Ahí nomasito en Guatemala, allá en la zona de Panajachel, Sololá y todo ese lugares comerciales, o más bien culturales, centros culturales, de encuentro cultural, hay indígenas que hablan alemán, español, chino, y hablan de todos los idiomas de la gente que llega a comerciar a ese lugar. Hay mucho indígena comerciante que es políglota. ¿Sabe qué es un políglota? Un políglota es alguien que habla varios idiomas. Así que usted va a hablar bastantes idiomas, mire, hermano. Pero lo mejor, vamos a tener pureza de labios para adorar al Señor. En aquel tiempo, vamos al segundo, en aquel tiempo, porque el tiempo se va. Dice, en aquel tiempo, ¿dónde lo dice? En el 16. No se dirá a Jerusalén, no temas. Sión, no se debilite en tus manos. Oiga, ¿qué significa eso? Hoy, en estos tiempos, Sión se debilita, Jerusalén se debilita. ¿Y cómo es eso que se debilita? Bueno, veamos los padecimientos del pueblo de Dios desde que nació como Estado en 1948 hasta hoy. Si al siguiente día, después de declararse Estado, se unieron 5 naciones árabes y le hicieron la guerra, y solo el Señor le dio la victoria. Y a lo largo de la historia, nosotros hemos sabido de guerras tremendas, misiles, armamentos pesados, tierra, aire, mar, ¿qué dijera? Infantería, anfibios, es decir, de todo.
ha usado el pueblo árabe en contra de la nación de Dios. Entonces el pueblo no siempre goza de fortaleza, de vigor, sino que así como han habido momentos en los que ha aumentado su territorio producto de guerras, así también ha habido momentos que su territorio ha tenido que ceder ciudades por causa de las guerras. Entonces Israel atraviesa momentos vulnerables, Israel atraviesa momentos tristes, Israel ha atravesado momentos cuando ha tenido luto, dolor, muerte, enfermedad y todo eso, ¿no? Pero llegará el tiempo en que ya no se le va a decir a Israel: hey Israel, no temas, hey Israel, no te debilites. ¿Por qué? Porque ya no va a haber debilidad, ya no va a haber temor. En aquel tiempo todo temor se fue, toda debilidad se fue. Aleluya. Nosotros también tenemos nuestras propias debilidades y nuestros propios temores. Los tenemos hoy. Somos débiles. Ahí el sector empresarial ha inventado una palabra compuesta por letras, el famoso FODA. ¿Se acuerdan del FODA? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y dicen, todos tenemos un FODA, es decir, todos tenemos fortaleza. Hay cosas en las cuales nosotros somos fuertes. A veces quizás de la sangre, de ahí somos fuertes. Somos pesados de carácter, ¿vea? Ajá, ahí está la fortaleza. Pero también hay debilidades. Y nosotros muchas veces nos debilitamos. Y muchas congregaciones, los creyentes se ausentan porque somos débiles. Porque somos débiles. Porque una treta, una maquinación, un ataque del enemigo, una tentación, un enfrentamiento del que odia nuestras almas, y nos detenemos y nos debilitamos. ¿Y cuántos hermanos hay, hermano, con llanta pacha, ponchados, desanimados, sin ganas de seguir adelante, sin deseo de pararse en la brecha, con una debilidad terrible, una anemia espiritual profunda? Pero en aquel tiempo ya no habrán debilidades, ya no habrán, hermano, temores. En aquel tiempo seremos fuertes. ¡Aleluya! Así que si usted siente que hoy es débil en algo, gócese, regocíjese, porque esa debilidad la tiene hoy. Pero un día esa su debilidad se le va a ir, se le va a ir, se va a terminar, se va a exterminar. Va a llegar un momento que toda debilidad terminará, incluyendo la misma muerte, hermano. Porque la Biblia dice de la muerte: muerte, yo seré tu muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Porque llegará el día, hermano, que la muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego, y ya no habrá más llanto, ni muerte, ni temor, ni dolor, ni sufrimiento, ni angustia, ni afán, ni ansiedad, ni desesperación. Aleluya. Mire cuántas enfermedades, productos del estrés, de las preocupaciones, de los problemas. Y los doctores lo primero que le dicen al que llega a la consulta, al paciente, ¿verdad? ¿Tenés problemas? ¿Cómo te trata tu marido? ¿Cómo te trata tu mujer? Porque muchas enfermedades son por eso. Psicosomáticos, ¿verdad? Ajá, son problemas, es por los problemas. Y mucha gente le dice al paciente, al que está padeciendo: mire, tenga cuidado, porque esa taquicardia, ese corazoncito, es por el problema. Pero imagínense, el corazón le puede fallar y se va en un ataque, se le va a parar y hasta ahí, y el problema ahí va a seguir. Entonces, no, por los problemas no se preocupe. Y la gente aconseja a los que tienen deuda: no, hombre, usted no ande pensando en la deuda. Usted puede morir y la deuda ahí va a quedar. ¿Ah? No, usted coma tranquilo. Los afanes, temores, ansiedades. Pero qué lindo que en aquel tiempo ya no habrán afanes, ya no habrán temores, ya no habrán ansiedades. Aleluya. Ya no habrá nada de eso.
preocupados por a ver si el carro me arranca o si no me arranca, a ver si puedo pagar el recibo, si no lo puedo pagar, a ver cómo me va en este negocio, a ver que... No hay problema. En aquel tiempo se acabaron los problemas, se acabaron los temores, se acabaron los afanes, se acabaron las ansiedades. Amén. Pero ¿qué más? Eso es el 16, ¿verdad? Mire lo que dice 19. En aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores, salvaré a la que cojea, recogeré la descarriada, os pondré por alabanza. Mire qué lindo, hermano. En aquel tiempo, dice el Señor, todos nuestros opresores serán vencidos por el Señor. Y Él juntará a la oveja descarriada, a la oveja debilitada, a la torpe oveja, a la oveja que cojea, a todas las ovejas. El Señor las va a tomar en su rebaño. En los rebaños hay ovejas saludables, pero hay ovejas enfermas. Hay ovejas sanitas y limpias, y hay ovejas que recogen patacones, chichuizas, pulgas y un montón de cosas, ¿no? Yo no sé de cuáles somos nosotros, ¿verdad? Pero hay ovejas limpias y hay ovejas que se contaminan. Hay ovejas que se accidentan y se les quiebra la patita. Hay ovejas que bueno, se desnutren, y solo el pellejito sobre las costillitas, ¿verdad? Pero en aquel tiempo el Señor, todas las ovejas, las gorditas, las flaquitas, las enfermas, las bonitas, todas, Él las va a poner, hermano, en el mejor de los estados. ¡Aleluya! Porque Él es el príncipe de los pastores y nos va a poner bien bonitos. Y hermano, nos va a reunir como su rebaño, como su iglesia, como el pastor de este precioso rebaño y redil, y nos vamos a gozar en la presencia del Señor. Amén. Y versículo número 20: en aquel tiempo yo traeré, dice, yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré y os pondré por renombre para alabanza entre todos los pueblos. En aquel tiempo, hermano, seremos, en el caso de Israel, el testimonio más grande, más bello y más glorioso sobre toda la tierra de un Dios que es fiel, que promete, que cumple sus planes, proyectos y propósitos con su pueblo. Pero la iglesia no se queda atrás. Nosotros también seremos el testimonio vivo del amor y de la fidelidad de Dios. Hermano, viene ese tiempo. Viene ese tiempo. Así que, mientras tanto, no desesperemos, hermano. Porque en Hebreo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Yo le puedo preguntar para finalizar esta noche, ¿qué tal? ¿Cómo es su tiempo? ¿Cómo es su vida en este tiempo? Ay, Dios, hermano, yo nací con mala estrella. Los chuchos me ladran, las hormigas me pican. No, sí, todos los males. Hay un dicho ahí que al perro más seco, ¿verdad?, a ese se le pegan las pulgas. Ah, pues ese soy yo, hermano. Yo no nací para tener éxito, para tener bendición. Yo nací para andar arrastrado. El Señor lo hubiera hecho culebra. No, yo nací para pegar saltos nomás. Entonces el Señor lo hubiera hecho sapo, ¿verdad?, rana. Ajá. Diga rana y yo salto. Quizás hoy no nos toque ver lo mejor de nuestro día. Quizás haya muchas razones para estar tristes. Porque si yo le pregunto, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo le va? ¿Qué tal es su vida? ¿Cómo ha sido su vida? No terminamos de llorar. Mis hijos, yo les cuento a mis hijos. Yo les digo, miren, hijos, nosotros, mis hermanas y yo, no tuvimos infancia.
No supimos que era comprar juguetes. No supimos que era el deporte, las actividades de recreación. No, todo eso no lo supimos. Sino que nosotros nos criamos, hermano, a trompón y patada. Ajá. Y cualquiera diría, oye, es que yo no tuve infancia. No, hombre, y eso no nos va a detener. Es que yo no jugué chiquito. Juegue grande, pues. Es que yo no viví bien mi infancia, mi juventud y mi adolescencia. No se preocupe, no se preocupe. No importa cómo nos haya ido en este tiempo. El nuestro es ese tiempo que viene. Ese tiempo, ese es el que no nos podemos perder. Amén. Este tiempo que se nos vaya, este tiempo que se nos malogre, este tiempo no importa si vivimos una de cal y otra de arena. Lo que debe importarnos es ese tiempo que viene. Aleluya. Ese es el que nos debe importar. ¿Qué dice usted? ¿Por qué no le dice, Señor, sí, ya comprendí? Ayúdame a poner mi mirada en ese tiempo. Cierre sus ojos y alabe al Señor. Y dígale, sí, Señor, gracias. Ayúdame a poner mi mirada en ese tiempo glorioso, tiempo del cumplimiento de todas las cosas, tiempos proféticos, tiempo de gloria, tiempo de Cristo, tiempo del proyecto, tiempo del cumplimiento de toda la palabra profética. Ahí, en ese tiempo que viene, es el que yo quiero disfrutar, es el que yo quiero, Señor, experimentar, es el que no quiero ni me puedo perder. Señor, por eso te pido, Dios mío, que pongas, que claves en mi corazón esa esperanza gloriosa. Dígaselo al Señor. Gracias por tu palabra, gracias por esta fe, gracias, Señor. Usted que ha estado escuchando esta palabra, le invito, por favor, aquí de este lado están nuestros números telefónicos. Por favor, llámenos. Queremos orar por usted. Si usted desea recibir a Cristo, entregue su vida. Si puede, congréguese con nosotros. Cultos los días martes, los días jueves a las 6 de la tarde y domingo a las 9 de la mañana. Le esperamos. Desde aquí le bendecimos en el nombre del Señor.